síntomas también, ¿sí? Gaby habló sobre todo de síntomas, pero no nombró sobre la parte de los signos, ¿no? De los déficits neuropáticos. Entonces, tener en cuenta la fisiopatología, los pacientes con diabetes de hiperglucemia, los pacientes llegan con hemoglobina glicosilada de 10, de 12, de 14, hacen una glucólisis, satura la vía de la glucólisis, se produce un aumento de la relación de ADH sobre nada, aumenta el lactato, aumenta el ciclo de Krebs, las cadenas respiratorias, se forman las triosas, ¿sí? La fructosa 1,6-fosfato, el diacetona-fosfato, el glicerol 3-fosfato, que son glicantes, oxidan los tejidos, los ligamentos. Se produce la alosa reductasa, sorbitol, el sorbitol, la vía de la pentosa, la sorbitol de hidrogenasa, la fructosa, todos estos son glicantes, esto es lo que va a oxidar, ¿sí? Lo que van a generar el restante de oxidación. También la vía de la proteína quinasa C, de las MAP quinasas, formando glicerol 3-fosfato, diacilglicerol, proteína quinasa C, todo esto activa la MAP quinasa, tromboxano, prostaglandina E2, hiperfiltración, alteración hemodinámica, alteración de las células musculares. Todo esto tiene que ver con la parte molecular que finaliza con el daño de ADN, se oxidan los aminoácidos, los ácidos grasos, y estas son las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del mecanismo patogénico a dónde bloquear, es acá, ¿sí? A nivel, digamos, uno de los mecanismos que tenemos a nivel de la mitocondria es el ácido tirótico, ¿sí? Que es un cofactor enzimático. Entonces, también, estos son los trabajos también a nivel molecular, todo lo que podría estar implicado, ¿no? La benfotiamina, cómo en diferentes vías metabólicas podríamos generar el efecto para el mecanismo fisiopatogénico, ¿no? Y acá aparece el ácido lipoico. También hay trabajos nuevos, 2023, muchos trabajos de ácido tirótico a nivel de cómo se estudia a nivel de los macrófagos, cómo las especies reactivas de oxígeno activan los macrófagos van y fagocitan la mielina, ¿sí? Entonces, cómo disminuyendo los factores, los reactantes de fase aguda, los radicales libres, los macrófagos pierden esa propiedad de fagocitar. Acá tenemos también como el Ziegler, que la mayor parte de las actualizaciones, lo que tiene que ver con la neuropatía, cómo habla del paciente asintomático, ¿sí? En el tratamiento de la patogénesis se usa el ácido lipoico, los pacientes sintomáticos pero sin el dolor, también ácido lipoico, y los pacientes con dolor ácido lipoico, pero también habla ya de tratamiento analgésico, que pueden ser tratamientos médicos como no médicos, por ejemplo, acupuntura, actividad física. Tener en cuenta, entonces, vimos recién la parte fisiopatogénica de por qué lo usaría, pero ahora vamos a la parte de diagnóstico diferencial. Entonces, en las guías nacionales lo dice esto, la neuropatía es la causa más probable del dolor, o sea, no todo dolor neuropático es por diabetes. El diagnóstico de la neuropatía diabética es un diagnóstico de exclusión, o sea, tenemos que diagnosticar, pensar en otras causas, ¿sí? Lo típico es un dolor neuropático que aparece de noche, bilateral, el calcetín, el paciente siente que le queman, que le hormigueo, siente que se le duerme el pie. Esto sucede de noche y te dice que cede, cuando se despierta, cuando camina, cuando se para, el paciente cede el dolor. Entonces hay que pensar si el dolor empieza en los brazos, me hormiguean los brazos y luego se va al pie, tenemos que pensar en otras causas, ¿sí? Que puede ser de la tiroides, hipotiroidismo, puede ser una enfermedad paraneoplásica, puede ser una enfermedad inmunitaria. Entonces tenemos que pensar, tener en cuenta el déficit de vitamina B12, los pacientes que toman metformina durante más de 5 años, dosis elevada, tenemos que pensar en medir la vitamina B12 por lo menos una vez por año. Síntomas neuropáticos. Es muy importante, si voy a hablar de antibióticos, en este sentido, no darlo como un chicle, o sea, tener en cuenta que usar algún score validado, o sea, ya sea para buscar signos y síntomas. Entonces, rápidamente, mínimo lo que recomienda las guías nacionales del 1 al 10. Si el paciente presenta dolor, que lo despierta de noche, presenta hormigueo, ¿cuánto le molesta eso del 1 al 10? ¿Sí? Entonces, por lo menos usar esto, lo que recomienda las guías nacionales. Pero su score validado para neuropatía, tenemos el score síntoma de neuropatía. Por ejemplo, si el paciente presenta quemazón, ardor, adormecimiento, suma 2 puntos. Si se localiza en los pies, 2 puntos. Si se lo despierta de noche, suma 1 punto. Empeora por la noche o cómo cede. Acá nos está detallando y acá nos dice cuánto es la severidad de la neuropatía. Entonces, si le voy a dar al paciente, por ejemplo, 7, 9 puntos, yo se lo doy de cajón. Pero me tengo que encargar de valorar si el paciente mejora luego. Esto lo conocen. Este es el score para valorar los déficits de neuropatía. Entonces acá tenemos un diapasón, tenemos para hacer el pinchazo, tenemos el martillo de reflejo y tenemos frío-calor. Entonces este es un score, se llama el score de discapacidad neuropática. Es un score que también me divide leve, moderado, severo.
Entonces el paciente no puede tener síntomas, pero puede tener alterado las fibras cortas, las fibras largas. Entonces es importante, si le voy a dar antibiótico por mecanismo patogénico, tengo que controlar si luego hay mejoría. Por ejemplo, el Naptan notó mejoría en lo que es el pinchazo, por ejemplo. Diferenciar entre el pinchazo y todo. Otros scores, lo que nombró Gabriela recién, el Total Symptom Score, que tiene en cuenta el dolor, el ardor, la paresthesia o adormecimiento. ¿Y cómo es? ¿Es ocasionalmente, es frecuente o es constante? Y es leve, moderado o severo. Entonces los estudios se hacen con este score y entonces si le damos ácido antibiótico lo controlamos. ¿Cuánto? ¿En 4 semanas? ¿En 6 semanas? Y tenemos que valorar. ¿Hubo una disminución de los puntajes? En los estudios multicéntricos hubo mucha variabilidad y se cree que tiene que ver también con el investigador. O sea, estos centros daban como muy dispares los valores. Entonces tiene que ver con si había un control por parte de un entrenamiento, digamos, del investigador para hacer la valoración. DN4, Michigan, entonces usaron un score validado para la valoración de la homeopatía, ¿no? Entonces lo que decía recién, tener en cuenta el basal, cómo está el basal, cuánto es el puntaje, cuándo voy a hacer el control. Me avisan cuando falte 2 minutos. Ya está. Estudios clínicos, los criterios de inclusión de los estudios clínicos, cuánto tiempo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que dijo Gaby, la LALIN, por ejemplo, los 600 miligramos por semana, hubo una reducción de los síntomas, el Total Symptom Score. El Alalin 2, por ejemplo, empezó endovenoso, ¿sí? Pero luego siguió con 600 miligramos 3 veces por día durante 6 meses, ¿sí? Y esto hubo mucha respuesta al principio, pero no luego en el tiempo. Y esto que le decía, esto fue uno de los análisis que da la conclusión que tenía que ver de acuerdo a cómo se realizó la valoración. Fue la variabilidad multicéntrica, pero sí hubo efectos a nivel de los déficits neuropáticos, lo que le decía recién, ¿no? Al examen físico. La Alalin 2, que es 1200 a 600 miligramos placebo. El Sydney, por ejemplo, también. Son estudios que a veces piensan con vía endovenosa, pero después prestaban continuaban con vía oral. Miren los cambios electrofisiológicos, por ejemplo, uno podría valorar también un paciente con dolor que sospecha si el dolor de causa, digamos, por ahí mecánica o no, también la parte del electromiograma, en la valoración. Y sobre todo el Sydney 2, que es el más parecido a la práctica, que son pacientes que a las 5 semanas presentó mejor tanto los síntomas como los déficits neuropáticos, vía oral 600 miligramos, que es lo que se puede conseguir, digamos, que sería un costo-beneficio, porque 600 miligramos por día. Y miren los criterios de inclusión: hemoglobina glicosilada menor a 10, diabetes más de 1 año, un total síntoma score mayor a 7.5, ¿sí? Y por ejemplo la sensación del dolor al pinchazo ausente. Si yo reúno un paciente que tiene una glicosilada menor a 10, un total síntoma score 7.5 o la sensación de pinchazo ausente, sería un candidato para dar ácido antibiótico. Entonces esto me avala, por ejemplo, el Sydney 2, ¿sí? Pero no darle por ahí a un paciente que tiene un pico de 12. Entonces busco mejorar el control metabólico para darle. Acá tenemos lo que decía Gaby. Enfocó parestesia y entumecimiento, pero sin embargo Sydney 2, que fue 600 miligramos de ácido antibiótico, notó mejoría en los 2 puntos, inicia el Total Symptom Score, o sea, el dolor pulsante, el dolor eléctrico, el dolor que lo molesta y el ardor, ¿sí? El ardor me quema. En esto fue significativo con ácido antibiótico 600 miligramos. No hubo diferencia significativa entre 1200 y 1800, que acá nos justificaría usar el 600 miligramos. Acá tenemos las tablas, lo que mostró Gabriela, cómo se separan del grupo placebo. Las tasas de respuestas definidas como más del 50% de reducción del Total Symptom Score fue del 62% para ácido antibiótico 600 miligramos, ¿sí? Versus un 26% del placebo. Bueno, y otros trabajos son nuevos, todo eso que mostró Gabriela antes de 2017, 2018, es un trabajo de 2020, 2022, cómo está mejorando la calidad de vida, mejora los signos y síntomas, 600 miligramos 40 días. Otro estudio, por ejemplo, el ácido antibiótico doble ciego, 200 pacientes, grupo 1 con ácido antibiótico 600, 6 meses, grupo 2, 6 meses, placebo. Y también presentó parámetros en todos, ¿sí? Los síntomas, en los signos y también las escalas de valoración cuantitativa de diapasón. Fíjense, a que los es 2020, ¿sí? Bueno, con respecto a los precios, también tiene sus precios la pregabalina, la duloxetina y gabapentina, ¿sí? También tiene sus precios bastante caros, la dosis mínima. Por ejemplo, la pregabalina, la dosis efectiva es 600 miligramos prácticamente, acá tenemos 75 miligramos, 7.800 pesos, y sin hablar de los eventos adversos, ¿no? Somnolencia, náuseas. Que bueno, esto para cerrar, no es posible que haga una comparación con la distinta vía de la administración, el tiempo, los pacientes, una reducción del 30% de lo que se requiere, lo que dijo Gaby.
Por eso es importante la valoración y se debe considerar con él comorbilidades, por ejemplo, a nivel cardiovascular, neuropatía autonómica, el DECA, por ejemplo, que mostró beneficio a nivel de la neuropatía autonómica, y fíjense todos los usos que se puede llegar a usar, que están en estudio 2022 del ácido tióxico para amenaza de aborto, en la parte estética, como anti-age, mejora el hipotiroidismo, mejora los pacientes con sobrepeso, el índice de masa corporal, metales pesados, miocardiopatía diabética, retinopatía, que bueno, tenganlo en cuenta.